Bianca, mírame. Mírame, ¿cómo puedo estar tranquilo estando cada vez más cerca que nos descubran? Continúa con tu papel de sobrino y de futuro yerno, que yo continúo con mi papel de esposa ejemplar. Mira, esta casa tiene la alberca justamente fuera del cuarto, mira, así como queríamos. Ay, no sabía que estaban buscando casa. Sí. Bueno, es que ya con todo lo de la boda, también tenemos que empezar a ver lo de los muebles. Ay, contratar el diseñador. Ay, nos faltan muchas cosas. Bueno, mi amor, o sea, yo creo que tenemos que hablar un poco más sobre eso, ¿sí? Sí, me voy a poner a hacer unas llamadas, porque ahora entiendo eso que dicen, que los hombres no ayudan en nada. Odio que le digas mi amor. Bianca, tú sabes que mi único amor eres tú, lo sabes muy bien. No. Es que por más que intento alejarme de ti, no puedo. Yo he jurado que no me voy a acercar más a ti, pero es imposible. Y cada vez que regreso a ti te amo más. Y a veces te quiero alejar hasta donde ya no pueda verte. Y luego te quiero tener... Y luego te quiero tener tan cerca hasta que te fundas conmigo, te lo juro. Es una realidad que cobra vida cuando me tomas en tus brazos. Bianca, no te puedo dejar. Entonces no me dejes. Hasta que la música de nuestros corazones pare de sonar. Don, acabo de ser testigo de una conversación que le va a interesar muchísimo. Vaya, hasta que por fin apareciste y sirves para algo. A ver, te escucho. Yo le digo a los ingenieros que hagan los cambios para poder firmar los originales. Bien, si eso es lo que necesitamos para que el condado dé el visto bueno, adelante. Perfecto. Permiso. Sí. ¿Cómo se atreve a llamarme? ¡Infeliz! Le aconsejo que no se adelante y me escuche, ¿sí? Yo a usted no tengo nada que escucharle. Le juro que si se vuelve a meter con mi familia, aunque sea para ensuciarla con sus mugrosas palabras, le va a pesar. Abra los ojos, Ariel, ¿sí? Con todo lo que le estoy diciendo, le estoy haciendo un favor. ¡Cállese, infeliz! ¿Por qué no le pregunta a su sobrino sobre la casa de campo que tiene sin que usted lo sepa? También le puede preguntar a Bianca. Ella conoce perfectamente bien la dirección. No se atreva a pronunciar nunca más el nombre de mi esposa. O tendrá que enfrentar las consecuencias, ¿me entendió? Pregúntele a su esposa sobre un ticket que le pusieron viniendo de esa casa. ¡Maldito sea Guillermo! ¿A qué no sabe acerca de ese ticket? Pregúntele y amarre los cabos usted mismo. Deje el orgullo, Ariel, de un lado y desenmascare esa deshonra de su propio sobrino y de su esposa. No quiero escuchar ni una más de sus estupideces. Yo ya cumplí con darle la información. Ahora su tarea es atar los cabos que le dejo para que usted descubra ese engaño de su esposa y de su sobrino. Voy a acabar con usted y se va a arrepentir de cada una de las palabras que me dijo, ¿entendió? ¿Y de verdad que piensa con acusarme frente a la asociación gremial lo va a lograr? Yo voy un paso más adelante, Ariel, y lo quiero ayudar. Usted no se deja. Lo único que siempre ha buscado es hacerme daño. Eso es lo que usted cree. Pero ¿sabe por qué? Porque está ciego. Ariel, abra los ojos y vea lo que le estoy diciendo, ¿sí? De que le crea que mi esposa y mi sobrino me traicionan. Es la verdad. Solo haga una pequeña investigación y lo va a descubrir. ¡Desgraciado! Por favor, señor. ¡No me voy a calmar! Si ese infeliz se atreve a sostener injurias en mi cara, lo voy a acabar. No voy a descansar hasta hundirlo en la miseria. ¿Te sientes mejor? Un poco avergonzado por todo lo que hacen por mí, pero bien.
Y eso que no te he dicho que me voy a quedar aquí 2 días cuidándote. ¿De veras? No, Cami, por favor. Ah, bueno, pero alguien me tenía que ayudar. Además, ¿quién mejor que Camila, eh? Señora, le habla don Ariel. Gracias. Hola, hermano. Aquí estoy justo con Yair. ¿Ya hablaste con el presidente de la asociación? No todavía, pero si me das un rato más, le marco. Francisca, ¿le contaste a alguien sobre los planes contra Redondo? Yo he estado aquí todo el tiempo con Yair. Pero si te urge tanto, pues ya me pongo en eso. No me urge. Lo que pasa es que Guillermo, de alguna manera, se enteró de lo que hablamos. Bueno, a lo mejor asumió que íbamos a tomar esas medidas. No. Él sabía perfectamente que lo íbamos a acusar frente a la asociación gremial. No entiendo cómo se pudo haber enterado. De mi boca no ha salido ni una sola palabra. A ver. ¿Quién estaba contigo cuando hablamos sobre eso? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde pretendes llegar, papá? ¿Cómo se te ocurre inventar semejantes cosas de personas inocentes? ¿Y todo por venganza? Dime, ¿y qué si fuera verdad? ¿Por qué no te detienes a pensar un segundo por primera vez en tu vida que tu padre podría tener razón? No tienes pruebas. No tienes nada. ¿Cómo puedes hacer esas acusaciones? Si Ariel dejara su furia de lado y atara los cabos que le di, podría abrir los ojos ante la traición que se fragua en su contra y además en su propia casa. Todo lo que has hecho contra esa familia solo puede venir de una mente enferma. Si acaso todo lo que he hecho a esa familia es velar por su honra y nadie se ha detenido ni siquiera a agradecérmelo. Eso es lo único que falta, papá. Que te agradezcan tus finas atenciones. Si de verdad quieres tanto al pobre de tu jefecito, en vez de estar peleando sus batallas, deberías ayudarlo a abrir los ojos. Porque Bruno y Bianca, a quien tú crees inocentes, son en realidad culpables. No me gusta Saúl. ¿Qué es lo que no te gusta de Saúl? Pues es muy preguntón. Bueno, a lo mejor solo quiere conocerte. No, porque no me pregunta cosas de mí, sino de la familia. Señor, no encontramos ningún micrófono. Necesito que me investiguen a este hombre. Sé que lo estudiaron antes de contratarlo, pero quiero que lo investiguen mejor. Sí, señor. Y no me refiero a su pasado criminal. Solo me interesa saber si tiene alguna relación con Guillermo Redondo. Cielo, pero ¿dónde estás? Vamos a perder la reservación. Lo siento. Sigo en la oficina y todavía tengo mucho trabajo. Mi amor, pero tú me prometiste que íbamos a ir a bailar. No me vayas a dejar plantada. Bueno, ustedes adelántense. Yo termino acá y salgo directo para el club. Nos vemos allá, ¿sí? Un beso. Tu papá dijo que nos adelantemos, así que vamos. Y bueno, Santi, creo que tú vas a ser mi pareja temporal, ¿sí? Qué bonito está este lugar. Y conste que ya que te trajimos, tienes que bailar, ¿eh? Claro, nos tienes que mostrar tus dotes de bailarín. Pero no tengo pareja. Ah. Hermanita. Ay, no, tú estás loco. Aparte, mira, la pista está vacía. Ay, bueno, pero alguien tiene que comenzar, Nina. No, pero Santi, qué oso. ¿Cómo se te ocurre sacarme a bailar? Nena, por favor, tienes que bailar con tu hermano. ¿Ustedes no vienen? No, yo paso. No hice bailar a Santi para que me dejaras plantada, Bruno.
Nuestro amor es como el baile. Sensual. Apasionado. Peligroso. No dejes de bailar conmigo nunca, Bruno. Hasta que la música en nuestros corazones deje de sonar. Quítame todo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti. Pero estás prohibida y cada calle tiene un muro en la salida.